Buenas tardes, días, noches a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast EPA Pregunta. Hoy estamos yo, Abel, y mi compañero Carlos, y tenemos una invitada muy especial, Marta Tagle, quien fue diputada en la 64 legislatura del Congreso en la Cámara de Diputados. También ha sido senadora y ha tenido otros cargos, y actualmente Marta ha creado un grupo junto con otras compañeras exlegisladoras, Lorena Villavicencio, Verónica Piña, Laura Rojas, llamado Rebeldes con Causa, en el que buscan seguir impulsando temas de paridad de género en diferentes ámbitos. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias, Abel, Carlos, qué gusto de estar con ustedes y hablar de estos temas que además es bien interesante que ustedes también quieran hablar de los asuntos de la paridad, de la participación política y de que además lo hagamos en un formato en el que todos se puedan interesar. Sí, en realidad creemos que es un tema muy importante, y un poco de contexto para nuestros escuchas, pues como se sabe, en 2014 comenzaron a haber reformas para garantizar la paridad de género en la representación dentro de las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Y justo en la 64 legislatura, donde nuestra invitada fue parte, hubo una paridad, bueno, hubo 240 mujeres, un 48% de representación, y ahora en la 65 legislatura vemos que hay un 50 y 50. Entonces vamos a discutir un poco con Marta, que sabe muchísimo sobre el tema, para que nos diga un poco más sobre qué podemos hacer, qué es la paridad. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, personalmente, para ti, ¿cuáles fueron los retos en cuanto a la participación y paridad que enfrentaste como diputada entrando a la 64 legislatura, y cuáles crees que fueron los mayores éxitos, tanto tuyos como de la legislatura en sí? Sí, a ver, pues me parece muy importante decir que siempre que se habla de paridad nos cuestionan mucho de que, o siempre sale el tema de que deberíamos llegar por capacidad y no por una cuota, y en este caso la paridad ya ni siquiera es una cuota, sino es el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres y de que tiene que ser una representación equilibrada. Y siempre nos cuestionan eso, pero justo con la pregunta que me haces se responde el por qué tiene que haber este tipo de medidas. Las mujeres llegamos al espacio público, al espacio donde se toman las decisiones que afectan la vida de todas nosotras, de todas las personas, o sea, en el Congreso, en los cabildos, en la presidencia, en todos los espacios de decisión pública se toman diariamente decisiones que afectan la vida de hombres y mujeres en el país. Y no podemos quedar las mujeres fuera de esas decisiones, sobre todo cuando hay decisiones que están afectando nuestra vida. Cuando nosotros llegamos al Congreso, llegamos con una serie de desigualdades. Pues porque de entrada, por ejemplo, decirte, yo ya afortunadamente mi hijo es, yo creo que de la edad de ustedes, ¿no? Podrían ser cualquiera de ustedes hijo mío, pero mis compañeras con hijos más pequeños, yo las veía batallar muchísimo en esta legislatura ya de la paridad. O sea, si les hablo de hace 20 años, todavía era peor, pero en esta legislatura de la paridad, mis compañeras con hijos pequeños la batallaban porque tenían que salir corriendo en cuando terminara una sesión. ¿Por qué? Porque las mujeres que vienen de los estados a sesionar al San Lázaro, que es en la Ciudad de México, pues tienen que dejar su vida organizada, ¿no? En los días en los que vas a ver sesiones. Esto generalmente es entre martes y jueves y nada más, ¿no? Si se alarga la sesión, si nos bloquea la gente de la Cámara de Diputados, todo, cualquier inconveniente hace que las mujeres tengan que cambiar los preparativos que habían dejado hechos para la atención de sus familias. Y eso no pasa con los diputados, porque los diputados dicen, pues, no voy a llegar otro día más, en el mejor de los casos avisen a su casa que se van a quedar en la Ciudad de México y no pasa nada. En las mujeres hay una serie de responsabilidades que recaen todavía en las mujeres y que pues deberían de haber medidas para que esto no suceda. Y así un montón de obstáculos más, o sea, no estamos, o sea, en el espacio donde se toman las decisiones, que es en la Junta de Coordinación, las mujeres no estamos. Y a pesar de que las mujeres en esta legislatura hicimos un montón de cosas, o sea, yo veía a mis compañeras organizando foros, teniendo reuniones, invitando a grupos de estudiantes, haciendo todo lo que el trabajo legislativo corresponde. Y a la hora de la hora, si tu iniciativa incluso ya había sido dictaminada en comisiones, que fue todo un gran trabajo para que se dictaminara, si en la Junta de Coordinación Política no tenían interés, ese tema nunca llegaba al pleno.
Y entonces estamos todavía en una desigualdad a pesar de la paridad y creemos que a pesar de eso, es bien importante decirte para concluir mi respuesta de esta segunda parte de la pregunta, creo que a pesar de todas las resistencias que vivimos las mujeres en la Cámara de Diputados hicimos un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres presidieron las principales comisiones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia, de Salud, de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Hacienda, son comisiones muy importantes. De hecho, prácticamente todo lo que se aprobó en la 64 legislatura pasó por esas comisiones, ¿no? Entonces, hicieron muy buen trabajo. Las mujeres presidieron por 2 años consecutivos la Cámara de Diputados, también en un esfuerzo plural que las mujeres empujamos. Y aprobamos reformas pues que sí tienen que ver con el día a día de las mujeres, ¿no? Por todo este tema de la violencia digital y mediática que sufren particularmente muchas jóvenes, se le ha conocido como la Ley Olimpia, el tema de la violencia política contra las mujeres, los derechos de las trabajadoras del hogar. Estuvimos trabajando y se aprobó en la Cámara de Diputados el tema de la gratuidad de los productos de higiene menstrual para las estudiantes. Se aprobó en la Cámara, falta que se apruebe en el Senado. Y entonces sí hicimos un trabajo muy importante a pesar de todas estas resistencias y dificultades a las que nos enfrentamos. A ver. En este sentido que señala, a las 64 legislaturas se le nombró de la paridad de género y sin duda era una carga histórica y muy importante estar en esta legislatura, que ya nos adelantó un poco de qué significó en la práctica, pero qué objetivos y qué objetivos concretos se lleva de esta legislatura de la paridad de género, una legislatura que sin duda fue muy importante en nuestro país. Pues déjame decirte, Carlos, que incluso fue mi principal motivación para continuar en esta legislatura, porque yo me cuestioné seriamente al inicio de la legislatura, incluso si realmente entraba como diputada en funciones o dejaba mi puesto a mi suplente, porque yo veía venir un panorama muy complejo, pero lo que me motivó fue justo eso, saber que por primera vez en la historia en México había tantas mujeres, casi era una integración paritaria, 241 de 500, nunca había habido tantas mujeres. Y entonces mi principal motivación fue llegar a hacer justamente un trabajo con las mujeres que llegaron a la Cámara de Diputados. Nos enfrentamos a otro tipo de retos porque, por ejemplo, esta 64 legislatura, a diferencia de otras, tenía un alto nivel de inexperiencia de hombres y mujeres que llegaron al Congreso. ¿Por qué? Por los métodos en los que llegaron del partido mayoritario, ¿no? Sabemos el asunto de la tómbola, etcétera. Entonces estábamos frente a legisladores que no solamente no tenían una experiencia política o previa en un cargo de elección, sino que nunca habían estado en la política. Entonces, eso sin duda complejiza mucho la relación con mis compañeras y compañeros. Por ejemplo, en la Comisión de Salud, la presidenta pues nunca habías tenido un cargo público, ni siquiera sindical, ¿no? ¿Y por qué quedó como presidiendo la Comisión de Justicia, de Salud? Porque era médico. Entonces, me parece que eso dificulta. ¿Y por qué lo relaciono con el tema de la paridad? Porque cuando quisimos hacer los esfuerzos para una bancada de mujeres, nos enfrentamos a esa realidad de que no todos entendían cuestiones de género ni por qué hablar de la igualdad entre mujeres y hombres, y la gran mayoría de hombres y mujeres pues sienten que le deben el cargo al líder de su partido o al líder de su proyecto y no necesariamente a la ciudadanía, y en el caso de las mujeres a una gran lucha que se ha dado. Y sin embargo, a pesar de que no logramos la bancada de las mujeres, porque la lógica detrás de una bancada de mujeres es que pues todo se aprueba en un congreso pues, por mayoría. Y entonces, si las mujeres no vamos juntas, obviamente nunca vamos a tener la mayoría, ¿no? Entonces, necesitamos aliarnos en temas concretos. Todas las personas, no solamente las mujeres, tenemos muchas diferencias, ¿no? Y entonces buscamos la idea de generar una bancada con una agenda concreta que nos permitiera ir juntas en ciertos temas para votar todas juntas ese tema e impulsarlos. No se pudo la bancada como tal, pero hacia el segundo año legislativo, cuando Laura Rojas presidió la Cámara de Diputados, formó un grupo de trabajo por la igualdad sustantiva que era plural, había diputadas de todos los grupos parlamentarios y además presidentas de las principales comisiones. Y entonces fue un espacio muy importante porque desde ahí articulamos. ¿Qué significa articular? Nos unimos esfuerzos,
unidas somos más fuertes, ¿no? Y entonces nos alertábamos de retrocesos, éramos aliadas en la agenda de la igualdad, impulsábamos temas, presionábamos a nuestros grupos parlamentarios, pero juntas, pues, ¿no? En una estrategia en la que pues luego nos enterábamos que iban a sacar algo en contra o que era un retroceso y todas empezábamos a presionar al mismo tiempo a los coordinadores, ¿no? Entonces fue un espacio muy interesante y es a partir de ese espacio donde se impulsan las reformas que se estuvieron aprobando a partir del segundo año y incluso te digo lo que no se ve tanto que es justo detener ciertos retrocesos. Vale la pena el seguir impulsando estos espacios de articulación entre mujeres. Y ahora que ya hablamos un poco de la 64 legislatura y como tú mencionas, el rol tan importante que tuvieron las mujeres en esa legislatura que yo procedió, porque desde afuera, bueno, en lo personal yo veía más, o sea, lo más visible de la legislatura para mí eran las mujeres, ¿no? Diputadas como tú, como también vi mucho de Wendy Briceño, vi mucho de Laura Villavicencio, y las mujeres fueron lo más visible de la legislatura, en mi opinión. Pero ahora que estamos entrando a una nueva legislatura, donde el Tribunal Electoral logró crear una paridad absoluta de, bueno, creo que cabe recalcar que es importante que lo haya hecho el tribunal y no los partidos, ¿no? Pero el tribunal logró que hubiera una paridad completa de 250 mujeres y 250 hombres en la Cámara de Diputados. Y ahora, pero algo que salió mucho, perdón, que he visto mucho, es un poco como en la Jucopo, y creo que es algo que has mencionado tú bastante, en la Jucopo solo hay una mujer, que es justo la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo es que, cómo se traduce esta paridad total de 250 y 250 en una representación real cuando en realidad no, las mujeres no están representadas en ámbitos como la Jucopo? Bueno, yo creo que primero sí es bien importante y que estos espacios nos sirvan para que las mujeres que llegan ahora diputadas lo tengan clarísimo. O sea, esta llegada finalmente de 250 y 250 fue gracias al esfuerzo de muchas generaciones y particularmente de los últimos meses en los cuales efectivamente, pues primero se aprobó la reforma de paridad en todo y quedó como un principio constitucional. Por lo tanto, los partidos y todas las instituciones estaban obligados a cumplirlo y no necesariamente lo hicieron. El INE intentó asignar desde un principio consejeras, intentaron asignar desde un principio más diputadas de representación proporcional, pero el acuerdo no logró los votos necesarios en el INE y después finalmente fue el Tribunal Electoral el que reconoció la paridad total, 50-50. Y entonces creo que es bien importante pues, que las mujeres sepan que es gracias a un gran trabajo de muchas mujeres que han estado detrás de esto, de muchas aliadas, de muchas personas comprometidas con la representación política de las mujeres. Y efectivamente uno de los grandes problemas que vemos es que los coordinadores de los grupos parlamentarios de las 65 legislaturas son solamente hombres y el nivel de las vicecoordinaciones siempre están supeditados al coordinador. Es decir, siempre ha habido vicecoordinaciones, en muchos casos ha habido mujeres, pero el coordinador es el que tiene la voz y el voto, ¿no? Y entonces, aunque hubiera más vicecoordinadoras en estas situaciones, no cambiaría mucho la realidad. Nosotros por eso promovimos hacia el final de la legislatura este grupo de igualdad, metimos una iniciativa firmada por muchísimas diputadas en el ánimo de que si bien se integre formalmente ya la Junta de Coordinación por coordinaciones y vicecoordinaciones tengan voz y voto y que los partidos estén obligados a presentar una y uno, ya sea un coordinador o coordinadora y una vicecoordinadora o vicecoordinador. Y que tengan voz y voto. Esto nos ayudaría a una integración realmente paritaria. ¿Y por qué es tan importante? Les hablaba de estas alianzas que tuvimos en la 64 legislatura, donde nada más teníamos una mujer coordinadora, pero que era una mujer comprometida con la agenda de igualdad, que es Verónica Juárez. Ella, Verónica, pues nos avisaba, están a punto de aprobar, de quitar, de poner, de subir, le quieren sacar este documento, y entonces eso nos ayudó muchísimo, porque además ella era la que estaba insistiendo en cada reunión de la Jucopo, no se ha subido al pleno tal iniciativa, no se ha puesto a votación tal tema, y entonces, aunque siempre terminaba en desventaja por ser la única mujer, pues su trabajo insistente fue muy importante, porque es ahí en la Junta
donde se decide qué es lo que se va a discutir cada día, qué sí se va a aprobar, qué no se va a aprobar. Y entonces, si no tenemos voces de mujeres ahí donde se está decidiendo, pues aunque hagamos todo el trabajo legislativo que corresponde, pues, simple y sencillamente va a quedar atorado en la Junta de Coordinación Política, donde los señores siempre tienen otros temas, otras prioridades y otro tipo de llegar a acuerdos. Eh, igual, otra vez yendo en este mismo sentido y lo que mencionabas, esta composición que hoy tenemos parlamentariamente en la 65 legislatura, ¿qué expectativas genera en la materia de igualdad de género, en los temas de la agenda de género? ¿Qué expectativas genera ahora en una ciudadana como tú? ¿Y cómo asegurar la paridad total verdadera en la Cámara, más allá de solamente los números, sino en la Junta de Coordinación Política y en el actuar legislativo? Sí, por eso uno de los lemas de estas rebeldes con causa de las que hemos venido hablando es transformar el poder. Nosotras estamos convencidas que la llegada de más mujeres a los espacios de representación política tiene que ver con el transformar el poder y cómo se toman las decisiones públicas y que estas a final de cuentas beneficien a hombres y mujeres por igual. La sociedad no está compuesta de manera igualitaria por hombres y mujeres y las mujeres vienen cargando una serie de situaciones que hacen su vida más complicada que los hombres y por eso se necesitan tomar ese tipo de decisiones. Entonces, la expectativa que hay con más mujeres en el Congreso es que realmente se sienten las bases para transformar el poder. De cosas que pueden ser incluso, te digo, muy sencillas, como este tema que les hablaba de que las diputadas se ven complicadas para irse a sus lugares de origen. Por ejemplo, vimos justamente la primera sesión de esta 65 legislatura, fue toda la noche, cuando no había ninguna necesidad. O sea, se discutió toda la noche una ley de juicio político y declaración de procedencia que no había necesidad porque toda la legislatura pasada operamos con la ley de responsabilidades de los servidores públicos y con esa ley se pudo desaforar a varios legisladores, ¿no? Y entonces nada más era una necesidad política de sacar esta legislación. Bueno, pues anoche estuvieron toda la noche sesionando los legisladores sin ninguna razón. Entonces creo que las mujeres incluso también tenemos que insistir en cambiar ese tipo de decisiones en las cuales las que están en mayor desventaja son las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué quedarse toda la noche a sesionar en un tema como este cuando podríamos perfectamente, incluso para poder ser abiertos a la ciudadanía, sesionar en horarios normales donde la gente esté observando lo que estamos discutiendo con los tiempos planificados? Y eso van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la transformación del poder? Sí, porque tiene que ver con que la ciudadanía vea las decisiones que estamos tomando. Nadie sabe qué se discutió en la larga noche y cómo va a afectar o no realmente esta ley que se aprobó. Entonces, incluso este tipo de cosas se tienen que transformar y tiene que ver, entre otras cosas, con que se cruza con las necesidades de las mujeres. La expectativa que tenemos que las mujeres lleguen a transformar el poder y con ello pues también se cambien las vidas de las mujeres que pasan por lo mismo, una periodista, una mujer que trabaja en una empresa, una cajera, todas están pasando por esto mismo que pasamos las diputadas, pero cada quien en el espacio laboral en el que se encuentran y esto es lo que tenemos que transformar. Ahorita, antes de hacer tu última pregunta, nos surgió otra pregunta a partir de todo lo que dices. Y creo que un concepto muy interesante que mencionaste fue esta bancada de mujeres, ¿no? Y creo que algo que podemos resaltar de esta 65 legislatura que está empezando es que no se puede pasar ningún decreto, ninguna ley sin el voto de al menos una mujer, ¿no? Al menos una mujer tiene que estar a favor. Y por el otro lado, también significaría que las mujeres, para pasar legislación de igualdad de género, necesitarían a un solo hombre para votar. Entonces, recuerdo mucho de la legislatura pasada la ley de menstruación digna, que no logró pasar justo por los votos, pero en tu opinión, en tu experiencia y por lo que estás viendo, ¿crees que como este requisito de que las mujeres tengan que aprobar lo que se pase para pasar cualquier cosa ayude mucho a que crezca a que crezca la agenda de igualdad de género, a que se pasen más leyes como la ley Olimpia, a que se impulsen agendas como la igualdad de salario, los derechos sexuales o derechos de decisión de las mujeres? ¿O tú qué opinas con esta, pues este requisito tan importante que es que las mujeres tienen que estar de acuerdo, al menos una mujer? Sí, yo por eso creo que debe haber estos espacios de articulación, ya sea bancada de mujeres o sea este grupo de trabajo por la igualdad sustantiva,
porque no necesariamente tienen que estar las 250 de acuerdo, pero sí tiene que haber un grupo plural que transmita la idea de que vamos a ir juntas en este tema y si no aprueban nuestra propuesta, no vamos a votar a favor lo tuyo y por lo tanto no se va a poder aprobar tu propuesta. Así nos pasó con la reforma política del 2014 cuando se reconoció el principio de paridad. En ese entonces no teníamos la mitad del Senado, éramos un poquito más del tercio de senadoras y lo que se logró fue justamente eso, mujeres con esta capacidad y con esta conciencia de género que fueron con los coordinadores y que les dijeron, quieren que se apruebe la reforma política, que era una reforma política que por supuesto le interesaba al gobierno, al Senado, porque fue donde se estableció lo del INE, lo de la reelección consecutiva, etcétera, un montón de temas, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres les dijeron, quieren que se apruebe la reforma política, tienen que darnos paridad. Y en ese momento no teníamos el voto de la mitad para poderla aprobar, pero sí teníamos un tercio. Y en ese momento un tercio para una reforma constitucional era suficiente. A lo mejor a la hora de ponerlo a la votación, muchas senadoras se hubieran disciplinado con sus partidos, pero un grupo, un núcleo de mujeres de todos los partidos que fueron a negociar con los hombres y a decirles, si no nos das paridad, todas las senadoras vamos a votar en contra de tu reforma política y se va a quedar atorada tu reforma política, ¿no? Y entonces así debe de operar, así creemos que este grupo de 250 es fundamental para avanzar en cualquier legislación, porque lo que representa en votos es la posibilidad de que se apruebe cualquier cosa en la Cámara de Diputados y que esto que se apruebe pues tenga la visión de las mujeres. Por ejemplo, no sé, decirte algo, se quiere aprobar el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Es una de las iniciativas que dijo el presidente que va a mandar. Pues sí, pero las mujeres queremos esta Guardia Nacional militarizada que se está promoviendo o no. ¿Qué candado le queremos meter a esa Guardia Nacional para que no afecte los derechos de las mujeres? Cosas de ese tipo, o sea, entrar en un proceso de negociación en el cual las voces de las mujeres queden también en todo lo que se esté discutiendo en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por la respuesta. Y ahora tenemos, en nuestro podcast tenemos una tradición, ¿no? Tenemos nuestra pregunta tradicional para hacerle a nuestras y nuestros entrevistados al final del podcast. Y es justo, ¿qué pregunta nos hace falta hacernos? En este caso, ¿qué pregunta nos hace falta hacernos sobre la representación de las mujeres en el legislativo o sobre la paridad de género en cualquier instancia de gobierno? Entonces, tú con tu experiencia, ¿qué dices que es la pregunta que tenemos que hacernos para seguir impulsando esto? Pues yo creo que es muy importante, sobre todo, llevarlo a nivel de lo que cada uno puede hacer. Y la pregunta es, ¿qué falta? ¿Qué tengo que hacer yo para garantizar que realmente haya igualdad en el espacio inmediato donde yo convivo? En la universidad, en mi casa, en mi lugar de trabajo. ¿Qué medidas puedo tomar yo en el nivel personal para facilitar esta convivencia equitativa, igualitaria, tener una sociedad más justa, equitativa, donde todos debemos de formar parte? Eso implica, por supuesto, del lado de los hombres, perder privilegios, ¿no? Pero incluso pasa porque se pregunten eso, ¿qué privilegios tengo que perder para que efectivamente haya igualdad? Por eso creo que la pregunta es esto, ¿qué me toca a mí hacer para lograr la igualdad? Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Marta Tagle. Estamos terminando el podcast, nada más para recordar a todos nuestros escuchas que nos sigan en nuestras redes del Seminario de Política de Administración Pública del Colegio de México y también invitarlos a que sigan a Marta en sus redes sociales o al grupo que acaba de formar con las diputadas de la 64 legislatura que ella ya mencionó y que mencionabas al principio, Rebeldes con Causa. No sé si quieras decirnos algo más sobre eso. No, pues que nos sigan, queremos que sean muchas rebeldes con causa que estén unidas en esta lucha por la igualdad y por una democracia paritaria. Y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias a todas y todos los que nos escuchan y pues ya nos veremos en el siguiente episodio de Sepa Pregunta.